el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Que se escuche el programa de Aten, como todos los jueves. Estamos aquí hasta dentro de una hora. Hoy con un programa muy especial. Sí, me agarraron distraído a mí. Sí. Pero bueno, estamos en vivo, Sí. como siempre, como decías, Vir, estamos en vivo por 24/7, para quienes nos ven por acá por TV. También estamos en la 550, en la M y por supuesto, como siempre, en las redes sociales de Aten. Un programa, como decías, exclusivamente dedicado al congreso que va a comenzar mañana y que va a terminar el sábado. Sí, comienza mañana, recién estábamos chequeando los horarios, eso estábamos haciendo, estábamos con alguna distracción. A las 10 en realidad es el acto de apertura, pero a las 9 comienza la acreditación en el Escondido, ahí en la Universidad Nacional del Comahue, en el gimnasio Beto Monteros, en realidad, así se llama, así que a partir de las 9 es la acreditación, ya a las 10 la apertura oficial y después, todos los paneles y ya el sábado los talleres. Tenemos visitas aquí en el estudio y alguna nota grabada también. Todo hoy relacionado con el Congreso Provincial de Educación. Así que les invitamos a recorrer esta hora con nosotros. Provincial de Educación de Aten, la escuela pública en tiempos de pospandemia. Te esperamos 21 y 22 de octubre en Neuquén Capital. Disertarán Liliana Malz, Patricia Redondo, Pablo Pinó, Horacio Cárdenas, Sasa Testa, Néstor Caraza, Analía Arias, Graciela Mandolini, Eduardo Matio, Alejandro Bañensco, Rodolfo Rosengart. Participan la Internacional de la Educación para América Latina, CETERA, Universidad Nacional del Comahue, Confederación Mapuche. Inscribite, completa el formulario para cada taller. Aten, 40 años de lucha, 40 años de historia. Hasta el final, el final. La depresión sin épica, la depresión sin épica. Primer bloque del Que se escuche de esta noche, ya tenemos visitas, Vir. Por supuesto, estamos aquí con Eduardo Matio, doctor en filosofía, docente e investigador de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba. Bienvenido. Y Liliana Malz, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, Psicología Social, Diplomacia Superior y especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones. Bienvenida también. Buenas noches. ¿Están bien presentados, bien presentadas? Sí, muy bien, gracias. Bueno, ustedes van a estar mañana en el panel desde las 11 de la mañana. El panel se llama La Escuela que Alberga ESI, Diversidades, Géneros y Familia. Muchos temas para abordar. Muchos, sí. Te vamos a pedir que te pongas el micrófono cerquita. Ahí está. Bien, ¿me escuchan? Ahí, Ahí perfecto. sí, ahí perfecto, perfecto. Sí, la ESI es un tema central de esta ponencia. Cada una UNE va a abordar algún aspecto, pero la ESI va a ser lo que nos convoca. Claro. Bueno, la ESI es un tema central de las discusiones que hay en torno a la educación desde hace un buen tiempo a esta parte, ¿no? Casi permanentemente. Y sobre todo ha tomado, para los que militamos la ESI, para los que nos interesa que la ESI con perspectiva de género alcance a todo el país, lo cierto es que ha ido tomando cada vez más un alcance mucho más poderoso a lo largo de todo el país. En primer lugar, gracias al Ni Una Menos. Ustedes recuerden que la ley se aprobó en el año 2006, Claro. pero
costó mucho esa implementación todavía es en algunos lugares bastante deficitaria, pero sin lugar a dudas, el Ni Una Menos y en el año 2018 las discusiones en torno a la sanción en ese momento fallida de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en el 2020 esa otra vuelta que finalmente permitió la salida de la ley. Han sido los últimos hitos que me parece que nos convencieron como comunidad democrática del interés público que tiene que haya una educación sexual integral, que además de integral y transversal asegure que la escuela sea verdaderamente inclusiva. Y entonces de las cuestiones que quería plantear yo y que aparece en el título es justamente en qué medida la escuela alberga a la diversidad sexogenérica. Bueno, ahora ampliamos, pero un poco cuál es tu aspecto, un resumen de la charla de mañana. Está bien. En principio celebro que la ESI tenga un espacio en el Congreso, y cada vez que se da este espacio, mi sensación es que la ESI se ensancha, me gusta pensarlo así. Yo vengo trabajando, acompañando a las escuelas prácticamente desde la sanción de la ley, en escuelas públicas y también privadas, y me voy a enfocar en una cuestión que tiene que ver con el vínculo entre las familias y la escuela y la ESI, que muchas veces esto hace que las y les docentes se retraigan, muchas veces más que las dificultades didácticas, es el miedo a las familias. Y el título de mi ponencia es las escuelas, territorios de sospecho, territorios de ternura, ¿no? Como una cuestión, la ternura bajo sospecha o territorios de ternura, como para pensar estas cuestiones. ¿A qué creen que se debe estas diferencias en la aplicación o en la aplicación de la ESI en distintos lugares de nuestro país? Hay, supongo que varios motivos, si tiene que ver con rechazo de iglesias, por ejemplo, si tiene que ver con las familias, si tiene que ver, si hay particularidades también en distintos lugares de nuestro país. Bueno, es sabido que hay jurisdicciones que han sido efectivamente muy reactivas a la aplicación y a una implementación así fornida de la ESI. El caso de Salta ha sido muy discutido, sí. Pero no es la única jurisdicción. Pero además lo que acontece es que entre un programa nacional de educación sexual integral que funciona a nivel nacional y el sinfín de mediaciones que hay hasta claro. que la ESI llega a la escuela. Ahí como en la aplicación o en la implementación de cualquier otra política pública, pasan muchas cosas. Y entonces la ESI en particular se ha visto, me parece que una de las razones es la que vos planteabas, cierto pánico moral que despierta en ciertos sectores neoconservadores, que sospechan que la ESI va a producir un debilitamiento en tradiciones culturales que son importantes o que van a atacar a la familia nuclear sí. o que van a favorecer ciertas formas de vida sexual. Sí. Bueno, todo esto que escuchamos cada vez que hay que el debate de la ESI se pone en el centro. Pero además de eso, me parece que la ESI nos proporciona la posibilidad todo el tiempo de repensar qué es lo que puede la educación, qué es lo que hace la educación, y vuelvo a repetir, en qué medida la educación verdaderamente incluye, a quiénes incluye, cuál es el sujeto de la educación. Entonces, en ese sentido, que un congreso como este, que va a recibir a tantos docentes el día de mañana y pasado mañana, le deje un lugar a la ESI, se interese por la ESI y que la ESI sea algo así como una de las banderas gremiales de ATEN, para nosotros es muy significativo, nos halaga mucho poder participar de este encuentro y de poder traer, bueno, algunas de las discusiones en las que
estamos implicados. En mi caso, por algunas cuestiones personales o de activismo o cuestiones académicas que a mí me interesa poder traer y poder probar y poder discutir con compañeros docentes, con otros trabajadores de la educación. Sí, y también para traer estrategias, un poco lo que decías vos, Liliana, de cómo llevarla efectivamente al aula, ¿no? Sí, en ese punto, digamos, y pensando las cuestiones que le pasan a las docentes o a los docentes, poder recoger algunas situaciones que les generan temor o hace que la ESI, retroceda algunos casilleros, pensando en el vínculo con las familias, pero también, y en función a tu pregunta, el cruce de cuestiones políticas y de jurisdicciones, pero también a veces queda pendiente un trabajo importante para hacer de la subjetividad de cada docente respecto de la posibilidad de trabajar la ESI y estar realmente convencidos. Hay cuestiones que no alcanza la resolución de una ley para modificar ciertas ideologías, posiciones, subjetividades, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene diferentes cruces. Sí, y para esto también es muy importante encuentros como el de mañana, ¿no? Para que las docentes también puedan internalizar lo que es esto y estar a la altura de lo que demandan por ahí los pibes y las pibas en las escuelas, ¿no? Que tienen cuestiones mucho más resueltas por ahí que generaciones mayores. Sí, yo creo que estos congresos quizás no terminan, uno no tiene el espacio y el tiempo de dar un montón de información, pero movilizan, impactan, generan preguntas o incomodidades. A mí me gusta pensar que la ESI, la ida integral también es de incómoda, generan incomodidades para que después puedan ser retomadas en los distintos espacios institucionales. Es como un shock de movilizaciones que después pueden ser retomadas. No se agotan nunca en un congreso, ¿no? Sí, y sobre todo porque cuando recién hablábamos de las dificultades de la implementación, bueno, frente a esas dificultades en la implementación que todavía persisten, ha sido importante que haya habido un movimiento pedagógico, como dicen algunos autores, que mantuvo encendida la implementación de la ESI. Y en eso participaron, por ejemplo, los feminismos, los activismos LGTB, pero también los gremios, haciendo posible que esto que planteábamos recién, de que las fronteras de la ESI se fueran ampliando. Y ahí por eso es importante que mañana, como trabajadores de la educación, podamos estar reunidas, juntas, para conversar sobre algunos de los temas, probablemente no porque se vayan a resolver las grandes deudas que tiene la ESI, pero por lo menos si puede haber ciertos puntos donde la gente se vaya conmovida por lo que recién ella planteaba, que una de las grandes puertas de entrada que tiene la ESI, que es por ahí la más difícil y a la que siempre hay que estar tocando, es a la subjetividad de los propios docentes, que tienen que verse de alguna manera convencidos y llamados a saber que, bueno, como agentes de la educación son las primeras implicadas en este asunto. Claro, todavía cuesta sacar la ESI, ¿no? De una mirada más de la prevención sexual, del taller de ESI con un horario asignado, todavía falta, ¿no? Todavía la mirada biologicista, preventiva, que piensa que hablar de educación sexual integral tiene que ver con nombrar las partes del cuerpo o la prevención de enfermedades, está muy instalada. Entonces es todo un trabajo que el poder, inclusive que los temas biológicos, que también son parte de la ESI, puedan ser pensados desde una perspectiva integral, es decir, las cuestiones tradicionales, como métodos anticonceptivos, la menarca, los cambios puberales, etcétera, poder ser atravesados por las cuestiones de género, diversidad, derecho, el valor de la afectividad, o sea que cualquier contenido, aún los tradicionales, puedan ser pensados desde las lentes de los ejes de la ESI, y esto le da una perspectiva totalmente diferente. Y además la transversalidad, ¿no? Tal cual. La transversalidad es este registro de que la ESI, a mí me gusta pensarlo así, es una lente, no son solamente un grupo de contenidos obligatorios para dar. Me atraviesa desde que entro a la escuela hasta que me voy, en la manera de vincularme con mis alumnos, con las familias, con los colegas, en las carteleras, en el estilo de maneras de enseñar, en los vínculos, ¿no? No es solamente, hoy tengo que trabajar las mujeres importantes de la historia, es mucho más que eso. Claro. Y me quedé pensando un poco, tal vez incluso la redacción de la ESI quedó antigua, al menos en el uso del lenguaje, pues 2006, ¿no?
Bueno, ahí hay muchas discusiones. De hecho, en el 2018 se trató de volver a producir, sí. de producir una nueva versión de la ley para adecuarla. Pero fíjense que aunque la ley quedó desfasada en algunos temas, por ejemplo, la noción de género ni aparece, menos la noción de diversidad sexual, pero sin embargo, fíjense que todo lo que pudimos hacer con esas 3 páginas, digo yo. Sí. O sea, a mí me asombra que hemos sabido estirarla al contenido de la ley, porque, bueno, es cierto que la ley no lo hace todo. Se necesitan un montón de modificaciones culturales para que la ley efectivamente prenda, transforme, produzca las modificaciones que necesitamos. Pero sin la ley sería muy difícil que los docentes que por ahí están solos en una escuela y bueno, esos docentes, me parece que encuentran en la ley ese respaldo que permite justamente llevar temas y cuestiones y problemas que de otro modo no serían presentes en la escuela. Y recalco algo que vos señalabas, y no porque solo sean temas, sino porque me parece que producen una transformación de mucho más amplio alcance, que me parece el que produce más temor a ciertos sectores sociales. Y una transformación en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Cuando nosotros hacemos críticas a la justicia, por ejemplo, a la falta de una mirada de género en sus fallos, por ejemplo, acá en lo que tuvimos algunos tremendos. Bueno, esto tiene que ver con la falta de formación, pero desde raíz, ¿no? Probablemente los resultados los veamos en el largo plazo de la aplicación de la ESI. Hay una cosa que hay compañeras que están trabajando en Córdoba, por ejemplo, y que es la fuerte presencia que han ido tomando los estudiantes del nivel secundario, siendo lo que en otro momento podríamos pensar eran destinatarios de la ESI, y resulta que ahora son nuestros aliados. Claro. Son quienes movilizan, quienes piden, quienes reclaman, quienes plantean necesidades, quienes incluso colaboran en la elaboración de programas, talleres y actividades. Y entonces uno ahí lo que puede ver es que la ESI produce una modificación probablemente en nuestra idea de autoridad, de quién tiene el saber, de por dónde circula. Digo, a veces muchos compañeros docentes temen que la ESI los desautorice, que no sé cómo voy a... No saber. Y resulta que el no saber también es una oportunidad para conocer más, para aprender más, para aprender con otros. Y me parece que la ESI produce ese espacio de conocimiento alternativo que me parece que es tan valioso, y que también, como ciertas modificaciones que se dan en la justicia, o que se dan en la cultura, o que se dan en los medios, y que me parece que como conmociones culturales son interesantes, porque me parece que apuntan a producir una sociedad menos autoritaria, donde tengamos otra circulación de los saberes, donde los saberes perfectamente no sean solo propiedad de los adultos, sino que también podamos ver que las niñas y jóvenes tienen saberes, y esos saberes también encuentran un lugar dentro de la ESI. Y yo confío en que la ESI, si nosotros la dejamos hacer cosas, hacen mucho más que la modificación de algunos patrones cognitivos o patrones actitudinales. No es solo conocimientos y actitudes, es mucho más que eso. Transforma comunidades, transforma espacios, me parece. Y respecto a las resistencias, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando esta semana de la ESI, otra vez estuvo en titular en todos lados porque habló Javier Milei, por ejemplo, que dijo que la va a derogar si es presidente, ¿no? ¿Por qué les parece que es esa resistencia en particular de estos sectores contra esta ley o contra estos contenidos?
Y de alguna manera, digamos, la educación sexual integral viene a interpelar lo que hasta hace poco se consideraba normal, ¿no? Y la ESI viene a decir, hey, no es tan así, adentro de esta normalidad hay relaciones de poder que la ESI viene a visibilizar para barajar y dar de vuelta respecto del patriarcado, respecto de los cuerpos normales, la sexualidad normal, una familia normal, ¿no? Entonces, cuando se interpelan estas cuestiones, por supuesto que generan resistencias, porque lo que se consideraba hasta ayer que no había posibilidad de modificar, la educación sexual integral viene a plantear la posibilidad de revisar cuestiones que hasta ayer, digamos, se consideraban absolutamente inmodificables, ¿no? Inclusive el lenguaje, que causa tanto revuelo, ¿no? Sí. Con el argumento ahora les iba a preguntar sobre eso. La RAE dice como si la RAE no estuviera integrada por personas atravesadas por el patriarcado, ¿no? Entonces, creo que hay algo de, o cuando se habla de respecto de la ESI que inculca ideología de género, como si decir que las nenas son conversadoras, obedientes y suaves y los varones brutos no hubiera sido ideológico, ¿no? Claro. Como, o sea, estas cuestiones estuvieron siempre en las escuelas. Culturales. Claro, la ESI, pareciera que la ideología aparece con la educación sexual integral, lo que la educación sexual integral viene a decir, hey muchachos, de acá siempre hubo ideología, lo que estamos planteando es, revisémosla, digamos, de natural esto no tiene nada. Entonces, por supuesto que esto genera resistencia para un sistema patriarcal de adueñamiento, de desventajas, de desigualdades, porque propone otros valores absolutamente opuestos a los que Milei, por ejemplo, propone y predica. Bueno, ya que hablaste del lenguaje inclusivo, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo observan? ¿Cómo lo ven en las infancias? ¿Cómo ven estos rechazos que a veces son... ¿Cómo ¿no? lo aplican también? También, claro. A mí me parece que hay algo que es muy interesante que tiene que ver con esto. Revisemos todo, aunque el lenguaje, ¿no? Y por supuesto visibilizar cuestiones que estaban absolutamente invisibilizadas, como las subjetividades no binarias, la transición inclusive de un género hacia otro. Pero también me parece, y esto trabajando al interior de muchos jardines, que hay que entender las resistencias de las familias, y muchas veces yo le digo a las docentes, no vamos a ir a una primera reunión con las familias hablando del lenguaje inclusivo porque vamos a alejar a las familias respecto de la ESI, no acercarlas. En todo caso, ir amasando. A mí me gusta así como ensanchar la ESI, amasar la ESI, amasar algunas cuestiones para poder llegar a entender por qué el lenguaje es posible de ser revisado. Esto está generando mucho revuelo y me parece que una cuestión interesante también es generar acuerdos, ¿no? Entender por qué es importante revisar el lenguaje, pero quizás establecer acuerdos, de repente por lo menos revisar esto de reunión de padres, ¿no? Día del maestro, día del niño, ¿no? Empezar a repensar, bueno, ¿qué estamos nombrando cuando nombramos lo que decimos, ¿no? Y fundamentalmente dar lugar a las diversidades más diversas que estaban absolutamente invisibilizadas en el masculino, ¿no? Y además dar un paso más y ver que justamente atender a esa promesa del lenguaje inclusivo, ¿no? Porque en el lenguaje inclusivo es como que hacemos la apuesta de ir corriendo esas vallas que socialmente muchas veces son tan duras de conmover. Y entonces, bueno, en el lenguaje inclusivo vamos probando, porque sale naturalmente, vamos probando correr, pero siempre nos queda que eso que vamos corriendo en el lenguaje efectivamente ocurra en las instituciones escolares. ¿Por qué? Porque también lo que suele ocurrir en ciertos sectores es que el lenguaje inclusivo se aprende rápido. Aprendemos rápido a hablar y sobre todo las chiques hablan en muchos sectores lo incorporan muy fácilmente. El punto es si nosotros podemos lograr de que eso que pasa en el lenguaje también se exprese en los espacios escolares, en lo cotidiano, por ejemplo, pensando en la inclusividad que pueda tener la escuela respecto de las infancias trans, ¿no? ¿Y qué tanto usan los chicos y las chicas el lenguaje inclusivo? Porque recién dijiste lo usan mucho más que los adultos, eso es casi una obviedad. Digo, ¿cuánto lo usan? ¿Lo usan todos los pibes? Depende de las escuelas, pero también en estos temas yo creo que es muy difícil que podamos universalizar y generalizar. Tiene menos dificultades que las personas adultas, seguro.
seguro. Y me pasa, por ejemplo, que tengo un montón de amigas que les hablan a sus hijos, bueno, amigas no, quizás nietos, digamos, hijos de amigos, que les hablan y los chicos le incorporan desde muy temprano, muy tempranamente, digamos, Claro. ¿no? Como una cuestión bastante natural. Pero creo que hay en esta pregunta hay una diversidad de respuestas enormes que es muy difícil hoy estandarizar, decir, bueno, en tal porcentaje, en tal población, en tal, digo, es un proceso. A mí me con sus llama mucho la vaivenes. atención que hay chicos y chicas que lo usan muy naturalmente, que son de familias que no lo usarían jamás en la vida, Sí, ¿no? bueno, pasa. Eso me parece que Sí. se ve bastante también. Sí, También. pero también hay mucha resistencia. De Sí. hecho, bueno, por eso a mí me parece interesante poder generar acuerdos institucionales donde haya señales que hay algo del lenguaje que se está revisando, quizá no desde una imposición, a partir de ahora hablamos todos con la E, porque digo, tampoco es esta cuestión, Claro. pero sí dar señales que el lenguaje tiene que ser más inclusivo y que uno lo va a revisar, ¿no? Y en este sentido me parece importante ir armando acuerdos. No prohibiciones como está ocurriendo en Cava, que se prohibió, digamos, el uso del lenguaje Claro. inclusivo en las escuelas. Claro. Cualquier alternativa menos esa. Claro. Que además seguramente no va a prosperar, digamos, es muy difícil detener esas Seguro, cuestiones, ¿no? Seguro, Sí, totalmente. Y, totalmente. y a la par, otra cosa que suele ocurrir es cómo domesticar los usos, ¿no? Claro. Una es la prohibición, otra es El mandato. es el mandato. El lenguaje inclusivo se habla así o se debería hablar así para no herir el lenguaje. Y la verdad que es como, a mí me recuerda como esas experiencias autoritarias que quieren domesticar las protestas Sí. o domesticar o pautar cómo se tiene que hacer un piquete. Es una revuelta en el Es lenguaje, imposible. es una expresión desobediente Claro. en el lenguaje, la del lenguaje inclusivo. Y que a mí me parece que, vuelvo a repetir, me parece interesante por lo que promete, por lo que puede hacer, por lo que podemos dejarle hacer, que más que por lo que efectivamente hace, porque muchas veces, vuelvo a repetir, a veces, sobre todo en ciertos sectores progresistas, es tranquilizador el lenguaje inclusivo. Sí. Igual, yo creo que es una apuesta lo que planteaba Liliana de pensarlo como a partir de una serie de acuerdos que no hablan solo de cómo intercambiamos palabras, Sí. sino que habla de cómo nos tratamos, cómo nos Sí. reconocemos, cómo nos comunicamos, qué nos interesa que pase a Claro. nivel de comunicación. Bueno, les agradecemos enormemente estar aquí en Neuquén y hoy en el programa. Gracias así que a ustedes. muchísimas Gracias a gracias. ustedes Gracias. por el espacio. Eduardo Matio y Liliana Mals. Mañana lo reiteramos, a las 11 de la mañana, el panel 2, la escuela que alberga ESI, diversidad de géneros y familia. Bueno, ¿hacemos la primera pausa? Sí. Ya volvemos. Vos pensás que pierdo el